la hora de hacer el vestido. Tenemos dos formas de hacer la falda. Podemos hacerlo directamente y darle simplemente le damos la amplitud que queremos. Supongamos que le queremos dar 3 pulgadas de amplitud a nuestro molde. Entonces, en la esquina del costado, en la esquina inferior, en el vértice bajos costado, agregamos la cantidad que nosotros queramos ampliar y simple y sencillamente unimos desde la cintura hasta la esquina de donde ampliamos para poder hacer nuestra falda lineal. Tenemos que rectificar que del largo de la cadera nuestra línea mide exactamente lo mismo. En este caso me está midiendo 9 pulgadas. Y ya sea con la curva francesa o con la curva sastre, hagamos la afinación de este mini cachito. Y lo mismo se hace en la espalda. Ahora, esta es agregando. Vamos a ponerle aquí que es agregar la amplitud. Cuando no queremos que sea tanta la amplitud, lo que podemos hacer es pivotear la pinza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar la pinza. Cuando nosotros cosemos una pinza, pues la idea es que esto quede cerradito, que quede cosido. Y bueno, en este caso aquí tendríamos que seguir teniendo la pinza. ¿Vale? Al pivotear la pinza lo que hacemos es eliminarla. Lo que tengo que hacer es copiar desde el inicio de la pinza hacia el lado contrario de las manecillas del reloj. Y bueno, en este caso con ustedes en su papel, lo que van a hacer es que van a ponerle aquí a lo mejor, no sé, un alfiler con otro lápiz, con un lapicero, lo que sea. En el punto de la pinza, donde termina la pinza, vamos a sostener y el final de la pinza lo vamos a recorrer hacia el inicio de la pinza, o sea, vamos a cerrar la pinza. Y vamos a calcar la otra parte. Y aquí mismo nos está indicando cuánto va a afinar o cuánto va a subir nuestra falda. Simple y sencillamente afinamos nuestro costado. Este movimiento que pasa aquí es no es tan obvio, o sea, a la hora que nosotros cerramos esto, esta punta sube un poquito más y esta también va a subir. En este tipo de proceso lo hacemos ya directamente ¿cómo se llama? En la transformación, pero no podemos hacerla más amplia. O sea, simplemente va a darnos la amplitud que al cerrar la pinza pues nos quede. Ya si nosotros queremos que quede la falda más amplia, entonces le podemos dar la medida que nosotros necesitemos o querramos para que sea más obvia nuestra afinación. Siempre y cuando hacemos esto, siempre midamos de aquí, de este punto para acá, o sea, lo que nos dé, tenemos que pasarlo de aquí para acá. Y bueno, la falda vaquera tendría que venir, o bueno, no tendría, tiene que venir de la transformación de una línea, de una falda lineal. Y la transformación es diferente en el delantero a la espalda.
cuando hacemos faldas de jeans, que es a lo que se refiere, nuestra línea A es un poco más obvia por lo rígido del material con el que vamos a trabajar, que es la mezclilla. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a ampliarle 3 pulgadas. Eso no va a cambiar, eso siempre va a ser lo mismo que vemos en, ¿cómo se llama? En el delantero, lo mismo tenemos que dar en la espalda. Y la afinación tiene que ser la misma. Si de la línea de cadera hacia abajo tenemos, en este caso, 9 pulgadas, por el costado también tenemos que marcar 9 pulgadas. O sea, de aquí hacia abajo tengo 9 pulgadas y entonces de acá hacia abajo tengo que darle 9 pulgadas. Al venir la transformación de los básicos ya están confirmados de que miden lo mismo por el costado. Entonces, esta primera transformación va a ser, ¿cómo se llama? Igual en ambas partes. Aquí, en este caso, si se dan cuenta, en las otras faldas, nuestros delanteros son los que están llevando el doblez de tela, porque por lo general el delantero va completamente cerrado. En el caso de una falda vaquera o de una falda de mezclilla, el cierre viene por el frente. Y dependiendo de cómo sea el diseño, la parte de la espalda o del trasero puede venir con corte o puede no traer corte. Pero creo que por lo general sí lo trae. En este caso, ninguna de las piezas se le marcaría doblez de tela, porque estamos cortando 2 telas en cada una. ¿Vale? Lo que les comento. El doblez de tela va a depender del tipo de falda o del tipo de prenda, en este caso, que nosotros estemos realizando. ¿Vale? Tenemos diferentes transformaciones para el delantero y para el trasero. En el caso del delantero, lo primero que tenemos que marcar es la pretina. ¿Vale? La pretina no es algo que agregamos a nuestra prenda, es algo que ya sale del molde que tenemos, ¿sale? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, si quisiéramos hacer una prenda con pretina alta, esas prenda que llegan sobre el abdomen, sobre el estómago, lo que tenemos que hacer es pegar aquí arriba, poner aquí arriba nuestro talle, como si estuviéramos haciendo una falda, como si estuviéramos haciendo un vestido, perdón. Y entonces, sobre esa inclinación, para poder tener aquí marcada la inclinación del costado de nuestro cuerpo, entonces marcamos dónde queremos que nos quede la prenda. ¿Sale? Si nuestra prenda sale directamente de la cintura, entonces de nuestro molde hacia abajo, vamos a marcar nuestras pretinas, que es lo que vamos a hacer en este caso. ¿Sale? Pues una pretina, ya sea para ropa infantil o para ropa de adulto, la medida estándar, una pretina de medida estándar, es de unas 5 octavos. Ya de ahí, dependiendo del diseño, la podemos hacer más angostita o incluso más ancha, ¿vale? Pero la pretina que siempre va a medir en faldas, en jeans, en lo que ustedes quieran, va a ser de unas 5 octavas. Entonces, en este caso, como es algo que rodea toda la cintura, tanto en la espalda, tanto el trasero como el delantero, desde la línea de cintura hacia abajo,
vamos a marcar una 5/8, siguiendo la línea de la cintura, así como se ve semicircular, semicurveadita. Eso es lo que vamos a marcar. Desde la cintura hacia abajo, 1 pulgada 5/8. Aquí hay 1 pulgada 5/8 y aquí hay 1 pulgada 5/8 para poder marcar nuestra pretina. Ahora, para el delantero, lo que tenemos que marcar van a ser nuestras bolsas. Las bolsas igual tienen como que medidas estándar, nada más que en niños no aplican. Las aberturas de bolsas en adultos sí son como que muy proporcionadas, porque bueno, ya las manos de un adulto ya crecieron y están en su tamaño original como debe de ser, entonces no hay ningún problema. En el caso de los niños sí puede ir variando esta abertura y puede ser también, ¿cómo se llama? Acorde al diseño. La bolsa normal es que sea curveada. Ahorita como que viene mucho en tendencia que venga más bien como recta y hacia abajo. El procedimiento es el mismo, simplemente tenemos que marcar la abertura de esta parte de arriba y la altura de la parte del costado. Entonces vamos a hacer una bolsa normal curveada sobre la línea de la pretina, no arriba, sobre la línea de la pretina vamos a marcar 2 pulgadas y media. 2 pulgadas y media. Y con nuestra regla vamos a hacer un rectángulo. Hacia abajo va a medir 1 pulgada 3/4. Estas medidas pueden cambiar, ¿vale? Este es como nada más un inicio. No es necesario que cerremos por completo el rectángulo. Y con la curva francesa, depende de qué tan curva queramos la punta, podemos afinarlo con esta parte o podemos afinarlo con esta parte. Ya saben, nos apoyamos sobre una línea recta y nos apoyamos sobre la otra línea recta para continuar nuestra curva y poder tener ahí nuestro huequito. Si quisiéramos que quedara recta, pues entonces en este caso tendríamos que marcar cuánto mide esta línea y poderla inclinar hacia el punto que nosotros querramos. Cuando hacemos este tipo de bolsas, esta línea tiene que ser lo más pequeña posible para que en esta parte de aquí no baje tanto al grado de que al momento de meter la bolsa podamos descoserla, romperla o que se nos salgan las cosas. Por eso es que traen este remachito las bolsas, ¿sale? Para que se queden ahí bien tenidas. Y seguramente les ha pasado en pantalones casuales, faldas casuales que traen este tipo de bolsas que no traen esto, ya después de unas cuantas usadas lavadas se empiezan a descoser. No que se rompa, pero se empiezan a ver cómo se jala la postura, que pues mete uno la mano y uno bien confiado recarga la mano, ¿no? Obviamente la tela empieza a dar de sí y entonces, bueno, pasa lo que tiene que pasar. Entonces, simple y sencillamente es que esta parte de aquí no se abra tanto para que pues la prenda tenga un poco más de durabilidad. Ahora, la bolsita como tal, o sea, el espacio donde va a entrar lo que vayamos a guardar, por lo general, el largo se hace hasta la línea de la cadera, tanto en prendas infantiles como en prendas para adulto. A lo mejor las bolsas de adultos son un poquito más grandes, pero por lo general es hasta la línea de la cadera. Y ahora, tenemos dos cosas, tenemos la bolsa y tenemos la vista. O sea, ustedes se fijan en sus pantalones, la bolsa tiene una tela y encima tienen la parte de la mezclilla. Entonces, como tal, la bolsa, de donde marcamos la abertura de nuestra bolsa hacia afuera, vamos a marcarlo con naranja. De donde marcamos la abertura de la bolsa hacia afuera o hacia adentro de la misma falda, vamos a darle 1 pulgada, 1/4 de ancho. Y ahí es en donde vamos a escuadrar hacia la línea de cadera. Entonces, esta parte de aquí, siguiendo esta línea,
es la que sería nuestra bolsita. Puede quedar en recto o podemos aquí curvearla. Eso ya es más que nada estético. Por lo general las bolsas curveaditas vienen en las prendas que son más formales para que a la hora que se planche no se marque aquí el pico en la pierna, no se marque el pico de la bolsa. Y entonces les digo, la vista, perdón, vamos a ponerla de rojo, se hace pues igual que como cualquier otra vista, siguiendo la forma de la curva a 1 pulgada, pues tiene que quedar un poquito más chiquita que nuestra bolsa. Vamos a irle dando la curvatura a la vista, y entonces lo que se corta es todo esto y la bolsa completa, o sea, la forma completa de la bolsa, ¿vale? Para que precisamente cuando metamos la mano, cuando tengamos algo, aunque jalemos, se va a seguir viendo la mezclilla, no se va a ver de este lado la tela de la bolsa. La tela de la bolsa puede ser manta, puede ser popelina. Hay una tela especial para hacer los bolsillos que se llama poquetín, que se puede ocupar tanto para mezclilla como para los pantalones formales. Entonces, es una tela más formal, es barata, entonces, bueno, se usa específicamente para, ¿cómo se llama? Pues para los bolsillos, no se ocupa para ninguna otra cosa. Entonces, bueno, en el delantero esta es la transformación que hacemos, solamente marcamos nuestras bolsas. En la falda trasera tenemos la parte de la bata y tenemos la parte de las bolsas. La bata tiene como norma que la medida que tiene en el centro se va a marcar a la mitad en el costado. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo aquí la bata del centro va a medir 2 pulgadas, en el costado tiene que medir 1 pulgada. Si va a medir 3 pulgadas en el centro, va a medir 1,5 en el costado para poder formar la inclinación. Y puede quedar recta, puede quedar curva, puede quedar en la forma que ustedes quieran. En este caso, bueno, es una prenda infantil, vamos a marcar sobre el centro, igual desde la pretina, vamos a marcar 1,5 y la mitad de 1,5 son 3/4, entonces en el costado marcamos 3/4 y unimos el recto. No hay mayor complicación, eso es lo que tenemos que hacer. En el caso de que, por ejemplo, es que se ve como que muy inclinada, podemos hacerlo más abajo, no hay ningún problema, o a lo mejor a la vista lo podemos inclinar y no hay ningún problema. Pero, o sea, como norma para iniciar a hacer la transformación, lo que mide acá, a la mitad se marca en el costado. Y las bolsas, con la falda no hay problema. En el pantalón las bolsas sí se marcan de una forma diferente. En las faldas, lo único que tenemos que hacer es marcar, nos vamos a guiar sobre la línea de la pinza, la línea del centro de pinza, y sobre esa línea vamos a repartir el ancho de nuestra bolsita. En el caso de los niños, bueno, nada más son 4 pulgadas, entonces colocamos nuestra regla sobre la línea del centro y marcamos la línea de 4 pulgadas. 4 pulgadas. De largo vamos a prolongar, para que sea más fácil, la línea del centro. Y de largo, bueno, de costados, va a medir 3,5. Y el centro igual va a medir 4 pulgadas. Y entonces nada más unimos nuestros puntos.
ejemplo, las faldas en pantalón, las faldas, digo, las bolsas, perdón, bolsas en el pantalón, las bolsas tienen que ir orientadas a la inclinación de la bata, ¿vale? Porque el pantalón viene inclinado, la parte del trasero tiene una inclinación, entonces a la hora que nosotros cosemos el pantalón baja para acomodarse en la cadera, cosa que la falda no hace, porque queda recta, ¿vale? Entonces aquí podemos poner la bolsa recta, que cuando la usemos se van a ver las bolsitas rectas. En el caso del pantalón, si hiciéramos esto, a la hora que nos pongamos el pantalón, la bolsa se va a ver como inclinada, caída. Entonces hay que hacerla al revés, o sea, sobre la línea, bueno, no sobre la línea, pero guiándonos con la inclinación de la bata para que pueda, a la hora de ponerse, quede correctamente. Y bueno, finalmente, las faldas semicirculares, lo que vamos a ocupar es cualquier medida. Obviamente cuando hacemos falda es específicamente el contorno cintura, pero la forma que queda es pues básicamente un círculo. Entonces podemos poner este tipo de acabado, ya sea en un pantalón acampanado, por ejemplo, si lo podemos poner en la rodilla que quede la campana. Podemos hacer, por ejemplo, las faldas, los vestidos sirena. Llega la falda entubada o una falda lápiz a la rodilla y de ahí sale una falda circular. Podemos poner estas faldas en cualquier parte. Entonces cualquier medida que tengamos completa la vamos a dividir entre 3, entre 6 y entre 12, dependiendo del tipo de caída que querramos en nuestras prendas. ¿A qué me refiero? Supongamos, nuestro contorno cintura es de 26 pulgadas. Si yo divido 26 entre 3, ahorita les digo, 26 entre 3 me va a dar a 8.66666, o sea, lo vamos a dejar en 8,5 octavos. Si yo divido 26 entre 6, me va a ir dando la mitad y la mitad y la mitad. Me va a dar 4.316 y entre 12 me va a dar, que es el verde, a 1 octavo. ¿Qué voy a hacer con estas medidas? Igual, este tipo de faldas por lo general no se saca en molde, simplemente se dobla la tela y directo en la tela se corta. Entonces, supongamos que yo tengo aquí mi tela. Y en mi tela va a quedarme más o menos esta forma. Y les digo más o menos porque dependiendo de cómo la doblemos, probablemente no nos quede así. ¿Vale? Pero vamos a tener básicamente un vértice y el resto de la tela. Entonces, con estas divisiones, vamos a empezar con la semicircular. Aquí lo que va a pasar es que yo aquí voy a tener mi tela doblada, el doblez de tela. Con esta medida, 8,5 octavos, desde el vértice, o sea, este va a ser mi punto cero, desde el vértice hacia abajo, voy a ir proyectando líneas de 8,5 octavos. Sobre mi línea recta aquí voy a marcar 8,5 octavos. Sobre la línea recta de acá voy a marcar 8,5 octavos. Y sin moverme del vértice voy a ir bajando la regla o la cinta métrica. Y voy a ir marcando 8,5 octavos. Ay, estoy marcando unos 8,5 octavos. 8,5 octavos. 8,5 octavos. 8,5 octavos. Hasta formar como un medio círculo, un semicírculo, todo partiendo desde el vértice. ¿Sale? A la hora que yo mida esto, me va a dar como 13,5. Toda esta parte la voy a ir midiendo. Me dio un poquito más, me dio 14 pulgadas. Puedo contemplar que ya tiene costuras aquí. Si yo tengo un doblez de aquí, a la hora que yo lo duplico, tengo 28 pulgadas. O
O sea, me estoy pasando por 2 pulgadas. Puedo subir mi línea un poquito más para que me dé la medida, pero bueno, eso ya lo podemos ir haciendo. Y entonces, a partir de esta línea hacia abajo, voy a marcar el largo de falda. Puede ser un largo corto, puede ser un largo largo. Por ejemplo, la mayoría de los vestidos de noche, la mayoría de los vestidos de cóctel llevan faldas semicirculares o circulares. Entonces, se hace este procedimiento y hacia abajo se marca el largo de falda. Y lo mismo voy a hacer con los otros puntos. Simplemente que puedo cortar más telas o doblar de forma diferente mi tela. ¿A qué me refiero? La falda semicircular sale como si fuera una cuarta parte de círculo. No, mitad círculo, obviamente semicircular. Cuando nosotros extendemos la tela, todas van a quedar de la misma forma, van a darle esta forma. Pero esta parte de aquí, la tela que tiene aquí, va a hacer menos olanes en cada una. Hagan de cuenta que la falda semicircular, no sé, les va a quedar de esta forma y solamente les va a hacer como 2 onditas, por darles un ejemplo. La falda circular va a ondear un poquito más y la falda doble circular en medio por lo general queda como que tela acumulada y nuestros olanes o nuestras ondas son muchísimo más notorios. El ejemplo que les daba yo, las faldas dobles circulares son las de folclore. Las faldas estas del traje típico, o sea, por ejemplo el de jarabe tapatío, el vestido de jarocha, son ese tipo de faldas, doble circular. Entonces, simplemente tenemos que hacer esto. Desde el punto 0 hacia abajo vamos a marcar nuestras medidas y estos semicírculos que nos van quedando, a la hora que los multiplicamos o los medimos para ver qué medida nos dan, nos van a dar una cuarta parte o una mitad del total de nuestra cintura. Por ejemplo, aquí me va a dar la mitad, me tienen que dar 7 pulgadas. Exacto. En este caso, la tela tendría que tener un doblez de tela también aquí, para que a la hora que ya todo el círculo se abra, me van a quedar, en este caso, 28 pulgadas, ¿no? Y en la doble circular queda a la mitad, o sea, va a quedar todavía más chiquitito, o sea, queda aquí, pero dependiendo de cómo sea la tela, el ancho de mi tela, puedo cortar 2, porque está diciendo doble circular, o hasta 4 telas. ¿Okay? O sea, va a llevar igual doble de tela aquí, doble de tela acá, y por eso es que sobra aquí tanta tela, porque traigo 2 círculos completos en mi falda. Entonces, en ese chiquito, por ejemplo, les voy a enseñar, si por decirles mi falda tuviera 14 pulgadas de largo, que es el largo que tiene la falda básica, entonces desde aquí arriba hacia abajo, sobre la línea que ya marqué, no desde aquí, desde la línea de cintura, voy a empezar a marcar 14 pulgadas, 14 pulgadas, 14 pulgadas. Aquí ya tengo que ir moviendo mi cinta. Y entonces desde este punto hacia aquí abajo, y desde este punto hacia aquí abajo, ya tengo mi largo falda. En el caso de la línea roja, tendría que ser de aquí hacia abajo, obviamente va a quedar más abajo, y esta va a quedar más abajo. Muchas veces lo que pasa es, por ejemplo, mientras más grande sea nuestra medida de cintura, probablemente más faldas tendremos que cortar. En el caso de, por ejemplo, si es una persona muy alta, obviamente pues el ancho de la tela no nos va a alcanzar. O si queremos que la falda plice mucho, al momento de aumentar, supongamos que no quiero 26, que sea al doble, o sea, que tenga yo 40, ¿qué? ¿52? Que sean 52 pulgadas, pues no me van a alcanzar el largo de la tela, el ancho de la tela no me va a alcanzar para sacar una falda larga, por ejemplo, de 1,10 m.
no me va a alcanzar, entonces tendría que cortar 2 faldas semicirculares para poderlas frisar y entonces poder lograr el efecto que yo quiero en mis faldas. ¿Vale? Pero este tipo de falda, por ejemplo ahorita vienen en la temporada de calor, por lo general se ponen muy de moda este tipo de faldas, las faldas semicirculares, cortitas, en negro. Todo el mundo trae ese tipo de faldita, o con tela floreadita, que viene en aire y la falda se levanta, ¿no? Es por eso, porque como tenemos este tipo de caída, la falda puede levantarse por completo. Hagan de cuenta que esto, si nos quedara, lo hiciéramos en tul, es un tutú. Bueno, con la excepción de que el tutú lleva varillas, pero es un tutú, básicamente, ¿no? Entonces, si el tutú se puede levantar, pues obviamente la tela con un aire también se puede levantar. Cosa que es muy diferente a este tipo de falda, ¿vale? O sea, por más que quiera uno dar vueltas, aire, lo que sea, la falda no se va a levantar porque tiene un rectángulo. No hay forma de que levante, no hay forma de que la caída pueda ser diferente, a pesar de que la estemos pisando o que sea un chifón, una seda, lo que sea, es un rectángulo, no le vamos a poder dar caída, ¿vale? Entonces, estas son las transformaciones de falda, a excepción de estas dos, que ustedes tienen que buscar el contenido en blanco. Ahora sí, déjenme prender mi computadora.